Bienvenidos amigos a Toda una Vida. Yo soy Alfredo Sánchez y hoy estoy con una gran amiga, compañera, colega y admirada escritora ahora, Ibellice Pacheco. Ibellice, quiero comenzar hablando de tu pasión más profunda, más antigua, que es el periodismo. Y después vamos a hablar de tu etapa de escritora, que también ha sido tan prolífica, tan productiva y tan importante como tu trabajo en el periodismo. Pero ¿cómo comenzaste en el periodismo? ¿Quién fue tu primer referente? ¿Quién fue tu primer maestro? ¿A quién le debes más en el periodismo? Bueno, primero, en estos días me hicieron una pregunta acerca de cómo me sentía más, si escritora o si periodista. Y bueno, yo por lo actual dije escritora, Claro. pero realmente no me puedo separar. El periodismo es mi vida, es mi pasión, siempre fue mi sueño. Mis referentes inmediatos yo te diría que sería Oriana Fallaci, Sí. que llegó los libros de ella llegaron a mis manos, como tantos otros, pero igualito me paseaba después por el nuevo periodismo como Truman Capote y Sí, pero no me pases a lo de Oriana tan rápido. Fíjate ¿qué te gustó particularmente de Oriana? Yo De creo que tantos aspectos que podemos hablar de ella como sí, periodista, ¿no? sí, exacto, tan intensa que fue. Diría que su tremendo ejercicio como entrevistadora. Creo que ella retaba el poder, una de las principales características que hay que mantener para ejercer el periodismo. Tomar distancia del poder, pero poder apuntarlos igualmente con tu dedo. Siendo crítica. Claro, el de acera de enfrente, entendiendo Pero que eres cuestionadora del poder. ella también tenía una frase maravillosa. Ella decía que una buena entrevista era un acto invasivo, que realmente para poder llegar al corazón de la gente había que ir con mucha delicadeza hasta que tuvieras el corazón de la persona en la mano, pero ahí era que había que ser más delicado aún, porque ya en ese Sí, momento, con esa suavidad con que muchas veces un buen periodista entra en conversación, tienes un gran poder sobre la claro. persona. Es que yo creo que el buen entrevistador, mientras ejerce la entrevista, es básicamente un seductor, Sí, porque en ese coqueteo estás tratando de ganarte la confianza de a quien entrevistas, de tu entrevistado, y estás, por supuesto, procurando agarrarle el sí, alma, sí, sí. cobijarlo en tus brazos. Algunos como chirinos se confundan y empiezan Y a creen que creer es que esas... seducción por otro lado. Ahí De se eso ya equivocó. vamos a hablar de ese tema. Pero sí, tienes que sentirte tan cómodo, tan seguro, tan en confianza con tu entrevistador, que llega un momento que puedes contar todo. Y después de Oriana Fallaci me comentabas que había otra, la escuela de periodismo. La del nuevo periodismo, Sí. claro está. Que ya eso era cuando estudiaba periodismo. Ya Y había decidido muy estudiar vinculado periodismo. también a la literatura, tanto en Sí, la al escuela periodismo literario, es correcto. americana como con García Márquez, que Así también es. es alguien cuyos límites entre la literatura y el periodismo a veces se Sí. borran, ¿no? Sí, a mí desde pequeña me preguntaban qué quería estudiar y yo sin dudarlo siempre dije periodismo. Incluso en estos días me encontré una compañera de estudios, Nancy Rosa, que ahora es una gran artista, y me decía que tenía los originales de unos periódicos que yo hacía mientras estudiaba bachillerato y había logrado una primicia por encima de los diarios de circulación nacional porque me había acercado a una protesta y había entrevistado a un policía en una de esas protestas estudiantiles. ¿Y llegaste a tenerlo en tus manos eso? No, pero se lo pedí Ajá. porque, no sé, para la historia de uno es una maravilla. Y los comienzos, en los comienzos había un referente a alguien que fue tu maestro, y creo que lo hemos hablado antes. Bueno, imagínate, yo tuve la gran suerte de tener cerca a Tomás Eloy Martínez, por ejemplo, que
De nuevo la literatura Exactamente. ahí, ¿no? Es ese borderline entre la literatura y el periodismo, que a veces él me decía, bueno, no se puede hacer un arbolito de Navidad con tantos elementos, tienes que irte definiendo y decantar todo esto en un libro. Por Sí, eso, incluso en el Sangre en arte Diván de está escribir un buen artículo de opinión, hay quienes dicen que realmente la clave es escribir sobre un solo tema. Claro. Que nada te desvíe sino ese punto, un Sí. solo punto. Otra cosa que me decía mucho Tomás Eloy era que tenía que ponerle rostro a mi audiencia. Y creo que hasta en televisión es un buen ejercicio, ¿no? Si tú estás escribiendo, tienes que imaginar quién te va a leer. Y a esa persona que representa tal vez miles de personas, pero a esa persona que la tienes dibujada en tu mente le vas a hablar con la calidez, pero con la firmeza necesaria y con la claridad, claro. Pero aunque te lo imagines, el lector siempre hay como unos principios. Hay unos principios de los cuales uno no puede salirse o no se sale simplemente porque la verdad es lo que siempre guía, aunque el adorno literario muchas veces lo tiende a uno a algo de especulación, que tampoco está mal, porque muchas veces hay hipótesis. Tiene que ser un conflicto. Hay hipótesis que se pueden formular en el caso de un reportaje periodístico donde cabe ampliar la verdad a lo no comprobable, pero a lo posible, ¿no? Así es. Bueno, recordando también en cuanto a periodismo, ya periodismo más reporterismo, ese periodismo duro de confrontación, tuve un gran maestro que fue Rodolfo Schmidt, que fue el director mientras yo estaba en el Diario de Caracas. Con él tuve la oportunidad de comenzar a investigar. ¿Y qué aprendiste con Rodolfo? La tenacidad, básicamente. Y esa combatividad, ¿no? Porque sí, Rodolfo es la frontalidad, ¿no? Sí. Y que cuando se agarra un caso no hay que soltarlo como un perro agarra un hueso, ¿no? Ajá. Hay que ver y tocar fondo y hasta que no sientas que estás llegando de verdad a las conclusiones que se necesitan para llegar ¿Y qué a lo obstáculos cierto. tienes en ese momento, considerando todas las variables que pueden ser incluso tus mismos colegas en el periódico o en el medio, o gente que viene, interviene o trata de desviar las cosas, cuando tú ya como un sabueso tienes Sí, bueno, no es fácil, ¿no? Porque en el caso del periodismo con el que yo afortunadamente arranqué, y siempre se lo digo a los estudiantes de periodismo o quienes están comenzando en la carrera, que si tienen la oportunidad de ejercer, así sea por poco tiempo, el periodismo de sucesos, tienen que hacerlo. Sucesos es vida y es muerte, es dolor y es resurrección. Es decir, sucesos te permite tocar los sentimientos del foso más profundo, pero también de haber salvado una vida. Y eso es una maravilla, ¿no? Y te permite conocer la canalla muy de cerca y a los benefactores y quienes tienen un gran corazón. Sí. Entonces es una gran experiencia y yo arranqué en Sucesos en el Diario de Caracas. estaba en ese momento Moquillo? Bueno, imagínate, no estaba, ay, tampoco así. No, pero en la Moquillo duró muchísimo pero ven tiempo. acá, si cuando yo estaba en el Nacional estaba él. O sea, Bueno, pero yo llegué. No que haya iniciado contigo, no, tampoco. No, yo llegué, Estamos hablando de tus maestros. pero aún así ya Moquillo se acababa de Sí, retirar, ¿no? estaba en su última. Sí, pero era la época gloriosa de Sandra Guerrero. Bueno, Moquillo tenemos que explicar quién es. Exacto, es cierto. Un Ezequiel legendario Díaz Silva. reportero de Sucesos. Sí, Él estaba más de la época de Oscar Llanes. sí, claro. Claro. Bueno, estaba Sandra Guerrero, que aún todavía ejerce. Sandra, Estaba Alexis Rosas, Sí. como reportero de Sucesos. Celso Pacheco. ¿Es tu primo? Mi primo, sí. Y no era fácil aún cuando estaba mi primo, porque el reporterismo de Sucesos se fundamentó siempre sobre el tubazo, el clásico tubazo, que para quienes no lo saben es la primicia, el dar La información en antes que primer nadie. lugar antes que el resto. Y el resto son tus grandes compañeros con los que compartes todo el tiempo, ¿no? Y así ocurría. Yo llegué pues absolutamente novata
a las salas de prensa, cuando existían todavía salas de prensa en lo que era la PTJ, por ejemplo, y existía un libro de novedades donde se chequeaba abiertamente quiénes eran los ingresos, los reportes de asalto y las comisiones que habían salido a investigar. Y bueno, llegué y estaban esas fieras. Recuerdo claramente que decían, bueno, nos vamos a tomar un café. Y yo, ay, qué antipático que no me invitan. Claro, tú eras la nueva. Claro, Sí. tenía que pagar la novatada y cada uno se iba a tomar su café. Y resulta ser que yo llegaba y le dije al jefe de información, ay, no pasó nada hoy, seguro. No era la época tampoco aún de los Claro. grandes tubazos de televisión. Realmente el gran tubazo era de medios impresos. No existía Globovisión, por ejemplo. Ni las redes sociales. Ni sí. mucho menos las redes sociales y ni siquiera el ejercicio periodístico en la radio era muy fuerte. Se hacían noticieros, pero Estamos el viendo gran una época periodismo- donde los propios periodistas somos tubiados por el ciudadano que está en el sitio de los Exactamente, acontecimientos, así es. porque en ese momento Le ponen dicen tweet. al periodista para que, Claro. o sea, el periodista se traslada al lugar porque lo vio un ciudadano y es el primero que reporta. correcto. Bueno, pasó ahorita con Robert Serra. Sí. Fueron los vecinos los que alertaron sobre un movimiento extraño en la casa de la pastora. Bueno, y fíjate. a partir de ahí pasó todo lo que pasó. Bueno, tenemos hasta música de fondo. Sí. Con el Bueno, tema que estamos hablando. Para está ilustrar perfecto. lo que estamos diciendo. Fíjate, Ajá. palabras Sí, ciertas. señor. Bueno, se iban a tomar café. Yo llegué, como te Ajá. decía, que segurísima de que eran muy mal educados mis nuevos compañeros que no me invitaban a tomar café y resulta ser que al día siguiente habían asesinado a una joven de manera terrible en Caricuao y todos habían ido a cubrir la noticia menos yo. Menos tú. Eso se llama un gran tubazo Bueno, en mi pero contra. sí, pero esa es la gran lección. Claro, Ya después claro. te apuesto que el día siguiente, conociéndote, ya nadie más te pudo hacer eso. No, además empecé a hacer vida, entender que las fuentes de información hay que cuidarlas más que un marido, cuidado que más que cualquier cosa, porque es realmente tu gran seguridad y tu gran acompañante y tu gran bastón sobre cualquier evento que tú vayas a Esa registrar. fue tu etapa de inicio en el periodismo, pero después vino la etapa de Ibellice, la gerente de medios, ¿no? Sí, bueno, que se porque inició antes de Así es la noticia. claro, Sí. porque cuando en el mismo diario de Caracas hubo una etapa muy importante que fue realmente cuando ya no hacía reporterismo diario, sino que hacía investigación, que fueron los pozos de la muerte. El gran caso que todavía hay mucha gente que lo recuerda o no, en el estado Zulia, en la parte sur de Maracaibo, lanzaron durante una época, desaparecieron a jóvenes con antecedentes criminales y estaba involucrada la policía local y eventualmente otras policías. Y bueno, yo tenía unos buenos informantes y pasé meses investigando hasta que hallamos un pozo con 5 cadáveres. Bueno, eso fue un escándalo internacional porque se llegó a hablar de desaparecidos. El periodismo de investigación toda la vida me ha dado grandes placeres, grandes satisfacciones, porque es profundizar, la oportunidad de profundizar hasta tal punto de sentirte que de manera inexpugnable estás diciendo la verdad. Entonces eso me dio primero un ¿Y ejercicio qué distinto. tiempos manejabas ahí? Porque, por ejemplo, Es difícil los David tiempos. Carr, el famoso periodista del New York Times que trabaja la parte de medios, dice que él trabaja un mes en la investigación y otro mes como para redactar, ¿no? Cosa que sería ideal para cualquier periodista de investigación. Bueno, pero ese es un país donde las Claro. fuentes... No, y el resultado es un artículo impecablemente, no solamente impecablemente escrito, sino impecablemente sino investigado, blindado claro. desde todo A eso punto me de vista. refiero, que Pero, cuando por ejemplo, cuando hablamos de... publicas sea inexpugnable, que nadie pueda intervenirlo de ninguna manera ni objetarlo, que hasta los Exacto. involucrados, como me pasó con la Sí. Mansopol también, que era la policía paralela, cuando Manso González era ministro de Justicia, que el ministro renunció, lo que ocurre en una democracia, Sí. Es decir, que ya
has denunciado de manera con pruebas tan contundentes que no queda más que el ministro renuncie. Pero nosotros aquí por estos lares, más o menos cuando No, hablas de periodismo de investigación, es muy complicado. es un reto hacer realmente No, periodismo de investigación en tan corto tiempo. ¿No? Bueno, y exacto, y es más probable que se cometan errores porque el gobierno establece trampas, no solo obstáculos, sino trampas, falsas verdades, falsos positivos, Sí. para tratar de desviarte todo lo que sea tu hipótesis de investigación. Entonces, probablemente tome más tiempo de un mes investigar, Sí. cuando quieres que sea tan profundo. Para hablar ¿no? de una de las dificultades, pero la otra gran dificultad es que en una democracia como la que viviste en la época de la Mansopoli y de los Pozos de la Muerte, habían ciertas garantías para los periodistas. Claro, Ahora, de hecho yo fui interpelada en la Comisión de Medios del entonces Congreso en distintas oportunidades porque el Congreso se sentía responsable, no solo responsabilizaba al Poder Ejecutivo, sino que el Parlamento como tal estaba muy atento a mi seguridad como periodista. Sí. Y la Comisión de Medios se nombró una subcomisión para estar atento a que todo funcionara bien mientras yo investigaba un caso. empezando de que tenías acceso a la fuente y Ah, tenías bueno. un lugar en el Congreso para estar Exacto. ahí. Y me sentía Ahora ya ni segurísima. siquiera eso existe. No, nada de eso. Entonces, ese periodo más o menos largo en el ejercicio del periodismo de investigación me dio como que una dinámica distinta. Ya no estaba tan en el diarismo, entonces me tocó gerenciar equipos En de el diario, investigación en sí. el diario, ¿no? Y eso era muy interesante porque ya significaba que el periodismo de investigación tenía un área Sí. dentro de la gerencia. Y para ti significó ya dejar de hacer lo que estabas haciendo operativamente para poner a un coordinar. equipo. Pero yo muy feliz porque para mí era clave que en Venezuela se investigara, Sí. no ser una loca investigando solitaria, sino que ya como política editorial los medios de comunicación entendieran. Sí. Y fue una contaminación en los medios muy Sí. sana. Bueno, muy bella. el diario de Caracas realmente cambió el periodismo en Venezuela, Sí. eso lo reconocen Sí. todos los que Entonces han hicieron estudiado los medios. equipos de investigación en distintos periódicos como el Universal, como el Nacional, y allá me tocó ir a trabajar después a hacer periodismo de investigación. Y de ahí te fuiste al Nacional con un cargo gerencial. Sí, primero entré para hacer periodismo de investigación, al poco tiempo entré como jefe del entonces Cuerpo C del Nacional. Y luego Que el jefe cuerpo de C era cultura, ciudad, era ciudad, ambiente, era salud, arte, espectáculo. sí. Bueno, espectáculo siempre estuvo en el cuerpo B, ¿no? Exacto, estaban separados espectáculos y Sí. cultura. Sí. Tú hacías Claro. la parte de espectáculos. Yo empecé a escribir hace tanto tiempo ahí. Y después también me tocó, en los tiempos más recientes, dirigir el diario de Caracas en su versión 100% digital. Sí, Pero se nos fue el tiempo rapidísimo, y Bellice, como ¿Ya? siempre. Pero mañana vamos a continuar conversando porque quedan muchos temas. Queda el tema de tu obra Sangre en el Diván, que se estrena pronto en teatro con la dirección y la protagonización de Héctor Manrique. Creo que hay otras noticias que tú vas a dar sobre el libro y tus demás libros y publicaciones. Así que amigos, bueno, gracias por la sintonía de hoy. Ya saben que esta conversa, que está muy buena, va a continuar mañana, así que los espero.